habla eh, y narra que Jesús, cuando iba a ser, él sabía que iba a ser crucificado, él sabía que iba a ser traicionado. En estos momentos, en estos días, mi hijo ve un meme cristiano y dice: avísenle a Jesús, ¿no? Que le van a poner un qué, cuatro, ¿no? Avísenle a Jesús, ¿no? Es un meme, ¿no? Y pues, pero él ya lo sabía. Él ya sabía que iba a venir, a qué vino, él tenía totalmente la visión. Cuando él ayunó los 40 días, ayunó para comenzar su ministerio sabiendo a qué venía. ¿Va? Este evangelio, siempre les digo que vean el contexto histórico, vean en qué momento quién lo escribió. Lo escribió Juan, uno de los apóstoles que murió ya muy viejo. Dicen que murió más de 100 años, ¿no? Vivió más de 100 años, porque su carácter era menos, no sé, era más controlado, por llamar así. Los demás hablaban y decían y no se callaban, y Juan era un poquito más tranquilo. Quizás por eso, pues no terminó, a pesar de que sí sufrió persecución, pero duró hasta esa época. Este libro, el Evangelio de Juan, se escribió más o menos en el año 90 después de Cristo. ¿Verdad? Más o menos en esa época, cuando Juan ya estaba en Éfeso, y cuando le empezó a contar a alguien que estaba con él esto, y él le contaba: Jesús nos dijo esto, yo voy a morir, alguien me va a traicionar. Pero no entendían, pero también les dio pena, no captaban. Pero se imaginan todo lo que Jesús vino y les dijo, y que ellos no lo comprendían. Así a veces nosotros, o más bien así nosotros, y teniendo al propio Jesús, al propio Dios aquí al lado de ti, tú empiezas a leer los evangelios y les dijo: voy a morir y voy a resucitar. Pero cuando agarraron a Jesús, se les olvidó lo que ya les había dicho. Y Pedro tuvo miedo y le dio miedo y lo negó, y los demás les dio miedo y se fueron, y bueno, se les olvidaba lo que Dios les había dicho. Él les dijo: voy a resucitar al tercer día. Pero ellos estaban tristes porque había muerto. El mismo Dios vino y les habló y les dijo a sus discípulos, y sin embargo la palabra no la entendían. Hoy pedimos a Dios que podamos entender su palabra y se aclara nuestras vidas, porque así somos humanos y así somos, teniendo al mismo Dios diciéndote: yo voy a resucitar al tercer día. Ellos estaban tristes, ellos empezaron, Pedro regresó, fue a pescar, tenía hambre, regresaron a lo que hacían antes, porque estaban tristes, porque el maestro había muerto. Se les olvidó, por un momento, se les olvidó, porque era necesario esos 40 días que Jesús estuvo después de haber resucitado, para reafirmarles más lo que ya les había dicho, porque se nos olvida. Por eso es importante que leas la palabra de Dios, porque se nos olvida. Yo tengo en mi celular a las 11:10 de la mañana, siempre me suena una alarma. En algún momento me sonó aquí la alarma, por eso ya mejor, 11:40 me parece, ya mejor la quité. Los domingos ya no la tengo. Pero dice: acuérdate de poner a Jesucristo como el centro de tu vida. A las 11:40 yo estoy ya con todo mi rollo de trabajo, con todo mi estrés, con toda la situación, y necesito recordarlo. Y tengo ahí una alarma, ahí ya lo saben, y hasta mi hijo ya me botanea y me dice: ¿qué dice mamá? Que no me olvide de poner a Dios como el centro de mi vida, porque a veces los afanes de este mundo, la misma, el mismo día, te abruma y se te olvida quién eres. Vamos a Juan
resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Juan 11, 25 y 26. Jesús les estaba preparando. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, a eso vine, a morir por ti, para que cuando yo resucitara, te garantizara que ibas a tener vida eterna. Y de aquí vámonos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Efesios 1:4, que dice: esto es lo que hizo Jesús, y estos momentos, estos días, el mundo se acuerda de lo que hizo Jesús. Tú lo tienes que recordar todos los días. Todos los días. Y dice, Efesios 1:4, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Por medio de lo que hizo Jesús en esa cruz, de haber muerto por ti y resucitado por ti. ¿Qué dice? Efesios 1:4. Él te amó, Él te eligió. ¿Para qué? Para que seas santo e intachable. E intachable a sus ojos. A eso Dios te ha llamado. Pero Él ya lo hizo en la cruz. Él ya lo hizo en la cruz. Ya murió por ti. Hoy tienes a Jesucristo en tu corazón. Amén. Él ya te amó. Él ya te eligió. Pero tiene un propósito. El que tú seas santo e intachable delante de sus ojos. Si no sabes cuál es el propósito en tu vida, este es uno. Este es uno. Sigue, continúa y dice: Dios decidió en el 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Que ahora ya soy su hijo. Ya soy parte de su familia, ya soy parte de Él. Efesios 2:10, ¿qué dice? Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Soy qué? La obra maestra de Dios. ¿Te imaginas? Si tenías baja autoestima, pues ya con esto se te subió, ¿no? Soy la obra maestra de Dios. Y Él me creó de nuevo en Cristo Jesús. Por eso soy nueva criatura. Al recibir a Cristo he nacido de nuevo. En el 2:18 dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Todo es por lo que hizo Cristo. Todo es por lo que hizo en esa cruz. Ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios. Tengo acceso al Padre por medio de Cristo. Es por medio de Él, por lo que Él hizo. ¿Y qué dice Mateo 27? Mateo 27, 51 y 54 dice: el 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. En ese momento, cuando Jesucristo murió por ti en esa cruz, dice que se rasgó el velo en dos. Es por eso que tú ya tienes acceso directo. ¿Te imaginas antes, en el Antiguo Testamento, el único que podía entrar al
sumo sacerdote. Y solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios. El acceso a la presencia de Dios está así, cuando tú quieras. Amén. Cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, cuando tú oras, cuando tú alabas. A ese alcance está la presencia de Dios, entrar a su presencia, donde en todo es paz. Pero fue por lo que Él hizo. Fue por lo que Él hizo que yo tengo acceso a su presencia. En el 3:12, Efesios 3:12, dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Cómo? Con toda libertad y confianza. Nada te lo impide. Nada te impide. Solo te impide. Lo único que te puede impedir entrar a su presencia es el pecado. Y solo es que te arrepientas y le pidas perdón. En el 4:30, Efesios 4:30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Yo ya soy identificado como suyo. Acuérdense que Él me llamó. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice: no entristezcas al Espíritu Santo en la forma en cómo vives. Creo que hay una pausa. ¿Cómo vives? Porque Él ya te escogió. Él ya te garantizó la salvación por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Pero tú, ¿cómo vives? En segunda de Timoteo 1:9, más adelantito, primera de Timoteo 1:9, dice: no, creo que me equivoqué. No, segunda de Timoteo. Dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. A eso fuiste llamado, para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Es por Él. Amén. Es por Él que tú puedes vivir una vida santa. Juan 15:16. Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Él te eligió. ¿Pero para qué te eligió? Para que des fruto. Un fruto que permanezca. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Quién eres? Hijo de Dios. Eres hijo de Dios. ¿Sí captas la magnitud de la palabra soy hijo de Dios? Amén. ¿Sí llega a tu mente a entender esa magnitud? Hoy le pido a Dios que tu mente sea abierta. Soy hijo de Dios. ¿Qué palabras tan grandes y tan poderosas, y con qué peso? Yo ya no soy el hijo,
soy hijo de Dios. Ya tengo identidad. Yo ya soy su hijo. Yo ya soy su hijo. Dice en el 16, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Soy hijo de Dios. Gálatas 1:15. Vamos a Gálatas 1:15. Dice, pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Desde antes que Dios te formara en el vientre de tu madre, ¿qué dice? Él te eligió y te llamó por su gracia maravillosa. Y dice él, y luego le agradó revelarme a su Hijo, a Jesucristo. Que Dios hoy te revele a Jesucristo en tu vida, para que proclamemos a la gente la buena noticia acerca de Jesús. Juan 15:12. Regresamos a Juan 15:12. Dice, y este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo les he amado. Yo soy alguien amado por Dios. Él me amó. Él me amó. Volvemos a recapitular. Propósito en tu vida. Lo que dice Efesios 1:4. Nos amó, nos eligió para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. ¿Qué es intachable? Es ser impecable, ser honesto, ser honrado, ser íntegro, ser recto, ser respetable, ser honorable. A eso Dios nos llamó. A eso Dios nos llamó. A eso Dios me eligió. Recapitulando el propósito en mi vida, Efesios 2:10. Ahora yo soy una nueva criatura. Si era antes de una manera, tengo que ser diferente, sí o sí. Ya no puedo ser igual. Le decía en la mañana en el discipulado, hay pecados que si tú no puedes vencer ese pecado, tienes que pedir ayuda, tienes que ayunar. Para eso es, pero sí o sí, si tengo a Cristo en mi vida, tengo que ser una nueva criatura. Sí o sí, tengo que nacer de nuevo. Porque Él nos hizo de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos cosas buenas. Ese es mi propósito, a eso me ha llamado, a eso me ha elegido, a que tenga una relación con Dios, porque Él abrió el velo. Ya nada me lo impide, nada me impide tener acceso a su presencia. Y en Efesios 5:1 dice, imiten a Dios en todo. Ese es mi propósito, imitar a Dios en todo. Pon atención, vamos a Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, los cuales
cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Ya te tiene que incomodar esto. Esto te tiene que incomodar. Cuando estés en una conversación necia, chistes groseros, cuentos obscenos, te tiene que incomodar. Ya no puedes estar como si nada. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios, pues puedes estar seguro que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Tienes que poner atención en esto. Que no hay en ti esto. Que no hay en ti esto. Que no haya lugar en ti esto. Tienes que poner atención en esto. Medidor de que Dios está en tu corazón. Vamos a Efesios 5:9. Dice: pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Si Cristo está en tu vida, dice que debe de producir solo cosas buenas, rectas y verdaderas en ti. Estás en un camino, yo lo sé. Quizás tienes que ir dejando cosas, pero vas en el camino cada día, dejando cosas. Ese es tu medidor. Efesios 5:11 dice: no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. No participes, no seas tolerante. Hoy en esta época de la tanta tolerancia de cosas, no participes. Efesios 5:16 dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pero en el 15 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y aún en los días malos, sácale provecho. El día malo lo hizo Dios. Pero tenemos que sacarle provecho. Y dice Efesios 5:20: den gracias por todo al Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ser una persona agradecida. Siempre tienes que ser una persona agradecida. Así tienes que vivir. Él ya lo hizo en la cruz. Él ya te dio el poder para vencer, para ser una nueva criatura. Él ya te dio el poder. Él ya lo hizo. Efesios 5 dice, empieza en el 21. Relaciones guiadas por el Espíritu. Y nada más vamos a leer 3 versículos que son importantes, pero sí, a veces este mundo, en esta modernidad, pareciera que es todo lo contrario. Dice, vamos a empezar en el 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas esto significa: sométase cada uno a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Imagínate, hoy hablar de esto nos linchan. Pareciéramos del siglo pasado o antepasado. Pero si Dios lo está diciendo, es porque es lo correcto. ¿Qué es someterse, Álvaro? Yo creo que lo puedo traducir en una sola palabra: respetarlo. Eso es lo que más nos cuesta como mujeres. Respetar al varón.
maridos en el 25 dice: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, que Él se entregó su vida por ella. Que dice: ámala. Ámala. Ámala como a tu propio cuerpo, dice en el 28. Y a los hijos, queda resumido en el 33, dice: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Así tenemos que vivir para reflejar a Cristo. Y en el 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Que ese es el primer mandamiento, que contiene una promesa: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Pero también dice en el 4: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de Dios. A ti como trabajador, aquí dice esclavos, pero bueno, ya no es esclavitud, pero el trabajador, obedece a tus amos terrenales con profundo respeto y temor. Atrás de ellos, cuando están en el baño chismeando, ¿qué dices de tus jefes? ¿Cómo hablas de ellos? Dice: sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor, no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Voy poniendo esa que te comenté. Y tú como amo, como jefe, que estás en una posición de gobierno, dice: traten a sus empleados de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Es lo que Dios quiere, que tú vivas de esa manera. Y Él ya te dio el poder para poderlo hacer. Él ya murió en esa cruz. Y el propósito de Dios para que tú vivas de esta manera es para que lo que vino a decir Jesucristo, sí o sí, se cumpla en tu vida. Que los señales y los milagros te sigan. Si tú vives de esta manera, si tú te esfuerzas por hacer lo correcto, por ser intachable, por ser impecable delante de sus ojos, si tú te esfuerzas en vivir de una manera correcta y no entristecer al Espíritu Santo, si tú vives como Dios está viviendo, no como la sociedad o el Facebook te diga hoy que debes de comportarte, que eso no sea tu medidor de vida, sino que sea la palabra de Dios. Y si sí tú vives esta palabra en tu vida, entonces sí o sí las señales y los milagros te seguirán. Sí o sí echarás fuera demonios. Sí o sí orarás por los enfermos y sanarán. Y sí o sí aún cosas mayores harás. Mayores cosas que Jesucristo. Pregúntate hoy, iglesia, ¿por qué no vemos esto? ¿Por qué ya no vemos enfermos sanados? ¿Por qué oramos y no salen fuera demonios? Hasta se burlan de nosotros. Las señales y los milagros nos tienen que seguir. Esa es la señal que Cristo está en mí. Pero tengo que vivir como Él me dijo. Y sí o sí,
Ponte de pie, hermano, cierra tus ojos. Sí o sí, si tú sigues y vives conforme a la palabra, serás como un Moisés que levantó la vara y el mar se abrió. Serás como un Moisés que tiene la autoridad del Padre para decirle ese problema, muévete, quítate y pasa. Pero tu vida tiene que estar respaldada como vives. Sí o sí. Serás como un Josué, que lo único que necesitaba es esforzarse y ser valiente, porque Jehová peleaba por él. Serás como un Josué que oró y el sol se detuvo para que él tuviera victoria en esa batalla. Serás como un David que, siendo el más insignificante al frente de la batalla, cuando estaba ahí Goliat, era un adolescente, ni siquiera su cuerpo podía sostener la armadura del rey. Ni siquiera su cuerpo podía alzar el escudo. Era un chamaco insignificante. Pero serás así como un David que puede vencer a un Goliat, a algo que tus ojos dicen, con esto no puedo. Pero lo que te va a respaldar es tu relación con Dios, tu vida como la vivas con Dios. Serás como un Daniel que aún no quiso adorar ni postrarse ante nadie, y Dios lo respaldó en el horno del fuego y salió librado. Así igual, que nada te haga que postrarte ante nada que no sea Dios. A veces cedes ante los problemas, ante las circunstancias, pero al único que le debes dar la honra es al Rey de Reyes y el Señor de Señores, al que murió en esa cruz del Calvario. Y así como Daniel fue librado en ese horno, así serás librado, porque el Todopoderoso, el que murió en esa cruz y venció la muerte, está contigo. Amén. Serás como un Esther que te pone en posiciones de poder para hablar de Él, para predicar de Él, para predicar de su palabra, y no te tengan que escuchar. Dios te pone en las circunstancias en las que le puedas dar el honor y la gloria. No se te olvide, hermano, todo es para darle la gloria y la honra a Él, en la posición que Él te ponga. No se te olvide que es por Él, que lo que tú haces y puedas lograr es porque Él va contigo, es porque Él ya venció a la muerte en esa cruz. Vamos a adorarle, vamos a decirle: Señor, gracias, porque moriste en esa cruz. Vamos a adorarle. Dile: Señor, gracias, porque tú ya lo hiciste todo, Padre. Simplemente es creerte y es vivir como
Vamos a darle las gracias. Y puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Dile, Señor, gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Dile, Señor, gracias porque moriste en esa cruz por mí. Gracias, mi Rey, mi Salvador, porque vamos, iglesia, cántale. Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. Gloria al Salvador, dio todo por un pecador. Su sangre vertió. Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. Habla de amor, como el Salvador, dio todo por un pecador. La cruz, su sangre vertió. El Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. Cruz, habla de amor, Como el Salvador, dio todo por un pecador. sangre vertió. Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. Cruz, habla de amor, como el Salvador, dio todo por un pecador. Su sangre Dile gracias, Señor, porque tú diste todo por mí en esa cruz, Señor. salvación al mundo dio. Cruz, habla de amor, como el Salvador, Dio todo por un pecador. Nos dio todo por ti. su sangre Lo único que nos pide es que le sigas con todo tu corazón, que le creas, que hoy le creas, que Él está en ti. Y el poder no es por ti, es por Él. Por lo que Él hizo en esa cruz. Dile gracias, Señor, porque tú ya diste tu vida por mí, Señor. Gracias. Que esta alabanza realmente la cantes con todo tu corazón y le digas, Señor, gracias. Porque tú moriste y me diste salvación, Señor. Gracias. Habla de amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el amor que tú derramaste en esa cruz por mí, Señor. Porque en Juan 17, cuando tú orabas, Señor, te pido, Señor, por los que van a creer en mí. Ahí estabas incluyéndome, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Padre, que me diste perdón y salvación, Señor. Gracias. Gracias por haberme perdonado. Dile con tus palabras, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en esa cruz por mí, Señor. Porque yo hoy, Padre, puedo vivir una vida como tú me la estás pidiendo, pero no por
porque tú ya lo hiciste en la cruz. Tú ya venciste, Señor. Gracias. A ti te doy el honor y toda la gloria, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos hoy, Señor, y te alabamos hoy, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga, Señor, todos estos días, Señor, un rema en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Y hoy, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Padre. Y les digo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, que el Señor Dios alce su rostro hacia ti y te dé paz. Gracias, Padre.